Gabriela siempre había sido una mujer de carácter firme, que no temía a los desafíos. Desde su juventud luchó para salir adelante en un mundo lleno de obstáculos sin que nunca nadie le regalara nada. Había construido su propia empresa desde cero, una firma de consultoría empresarial que, a pesar de las dificultades iniciales, se convirtió en una de las más respetadas en el sector. Había sido el resultado de años de esfuerzo, sacrificio y dedicación. Su vida parecía estar finalmente en el lugar que había soñado. Una empresa exitosa, una familia sólida y una vida personal tranquila. Gabriela estaba casada con Diego, un hombre que conoció en su época universitaria y que parecía ser su alma gemela. Juntos habían construido una vida plena, compartiendo tanto la vida familiar como la carrera profesional. Pero, como a menudo sucede en los cuentos de hadas, la perfección es una ilusión. Diego trabajaba en la misma firma que Gabriela, como su socio principal. Aunque compartían la visión empresarial, su relación en el trabajo comenzó a deteriorarse. Diego, quien antes era su apoyo inquebrantable, comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Llegaba tarde a las reuniones, mostraba poca motivación en el trabajo y evitaba tomar decisiones importantes. Gabriela, que se había sentido completamente segura de él, comenzó a notar que algo no estaba bien, pero nunca imaginó lo que realmente estaba sucediendo. Durante meses, Gabriela intentó ignorar los pequeños detalles que comenzaban a surgir, como las largas horas de Diego fuera de casa o las constantes excusas para no estar presente en los eventos familiares. Pero todo cambió una tarde, cuando Gabriela llegó inesperadamente a su oficina después de un largo día de trabajo y lo vio saliendo de una reunión privada con su compañero de trabajo, Sergio. Lo que no esperaba era que las palabras de Diego esa noche destilaran la semilla de la traición. Gabriela, comenzó Diego con un tono de voz que ella nunca había oído antes. Hay algo que necesito que entiendas. Me he sentido apartado en la firma y tal vez hay cambios que necesitamos considerar. Gabriela, sorprendida por su tono distante, lo miró a los ojos, buscando respuestas. Pero lo que Diego no sabía era que ella ya había comenzado a descubrir algo que lo involucraba directamente. Había encontrado mensajes y correos electrónicos que mostraban una relación no solo profesional, sino emocional, entre Diego y la joven encargada de marketing, Laura. Una tarde, Gabriela decidió confrontarlo. Estaba preparada para descubrir la verdad, aunque no sabía si estaba lista para enfrentarse a la realidad de lo que estaba a punto de suceder. Diego, sé lo que está pasando, dijo Gabriela con voz firme. No tienes que seguir mintiéndome. La expresión de Diego cambió y en sus ojos brilló una mezcla de culpa y miedo. Pero no fue suficiente. Gabriela, herida y decidida a enfrentar la situación, le mostró las pruebas que había recopilado, los mensajes, las citas secretas y la traición clara y evidente. La verdad, por dura que fuera, estaba ahí. Pero lo peor de todo era que ella sabía que no solo había sido engañada en lo personal, sino también en lo profesional. Diego, al verse acorralado, intentó justificarse, pero las palabras de Gabriela fueron como una sentencia. Me has traicionado, Diego, y no solo a mí, sino a todo lo que hemos construido. ¿Y sabes qué? Esto no se quedará así. Gabriela sentía una mezcla de dolor y furia, pero algo dentro de ella comenzó a despertarse. La traición no la iba a derrotar, iba a hacer justicia. Y si la justicia no podía ser alcanzada por los medios tradicionales, entonces encontraría otra forma de lograrla. La venganza, pensó Gabriela, debía ser fría, calculada y sin remordimientos. Después de la confrontación con Diego, Gabriela pasó varias noches en vela, dando vueltas en su mente. La traición había sido profunda, no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional. El hombre con el que había compartido su vida, su amor y su negocio le había dado la espalda, y lo peor de todo,
lo había hecho con alguien de confianza dentro de su propia empresa. La furia y el dolor se mezclaban en su corazón, pero Gabriela sabía que la venganza no se podía servir con impulsividad. Necesitaba calma, astucia y un plan bien ejecutado. La mujer que conocían todos en el trabajo como una profesional ejemplar y una esposa amorosa, ahora se transformaba en alguien mucho más calculadora, una mujer dispuesta a todo para recuperar lo que le habían robado, su dignidad y su confianza. A Gabriela le dolía el alma, pero no iba a dejar que su sufrimiento la debilitara. Si la justicia no podía alcanzarse de forma directa, entonces ella misma tomaría las riendas. Gabriela pasó los siguientes días recopilando información, trabajando día y noche en silencio. Los correos electrónicos, los mensajes de texto, las transacciones financieras, todo estaba siendo cuidadosamente registrado. Su conocimiento legal, sus años de trabajo en el mundo empresarial, ahora serían su mejor herramienta para ejecutar un plan que no dejaría margen para el error. Primero, comenzó con los contratos. Se infiltró en el sistema de la empresa, algo que su antiguo esposo nunca imaginó que podría hacer. Gracias a sus contactos y su destreza en la gestión de datos, Gabriela consiguió acceso a la información financiera más sensible de la firma. Al principio parecía una tarea difícil, pero su mente era rápida y precisa. La idea de dejar que Diego y Laura se salieran con la suya nunca había sido una opción. Con cada documento que recopilaba, más fuerte se volvía su determinación. El plan que trazaba en su mente era sencillo: hacer que Diego y Laura no solo enfrentaran la pérdida de su relación profesional, sino también la de todo lo que creían haber logrado. Y lo más importante, que nunca pudieran culpar a nadie más que a ellos mismos. Pero Gabriela sabía que no podía hacerlo todo sola. Necesitaba a alguien más, alguien en quien pudiera confiar sin dudar. Un amigo de toda la vida, Andrés, quien también trabajaba en la firma, siempre había sido leal a ella. Se reunieron en secreto varias veces para discutir los detalles del plan. Andrés, aunque sorprendido por la gravedad de la situación, estaba dispuesto a ayudarla. «Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad?», dijo Andrés una noche mientras ambos repasaban documentos. «Esto va a cambiarlo todo para ellos, pero, Gabriela, tienes que estar preparada. La caída de Diego no será solo una caída personal, será pública, será definitiva». Gabriela asintió en silencio. Ya no le importaba el qué dirán. Lo único que le importaba era hacer justicia, y para eso necesitaba que todo fuera perfecto. Nadie debía saber que ella estaba detrás de todo, y mucho menos que ella había planeado todo desde el principio. Gabriela había esperado semanas para este momento. Los preparativos estaban completos, la estrategia había sido ejecutada con precisión y todo estaba en su lugar. La reunión estaba programada para el día siguiente y, aunque había planificado todo meticulosamente, una mezcla de adrenalina y nerviosismo la invadía. Este no era solo un acto de venganza, era la culminación de una justicia que había estado esperando durante tanto tiempo. Gabriela citó a Diego y a Laura a la oficina para una reunión de rutina. Aunque ambos sabían que algo no estaba bien, ninguno de los dos sospechaba la magnitud de lo que Gabriela había preparado. Diego, confiado en su posición y en la complicidad de Laura, esperaba que la situación se resolviera rápidamente, como muchas otras veces lo había hecho. Laura, aunque algo inquieta, no parecía ser consciente de que estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus actos. Gabriela llegó temprano, asegurándose de que todos los documentos y pruebas estuvieran organizados de la manera más impactante posible. Quería que este fuera el último golpe que les diera. Quería que su caída fuera definitiva, tanto personal como profesional. Sabía que, aunque todo estuviera preparado, la verdad no podría esconderse por mucho tiempo y cuando saliera a la luz, el daño sería irreversible.
Cuando Diego y Laura llegaron, se sentaron frente a ella, sin saber que este sería el último día que disfrutarían de su posición. Gabriela los observó en silencio, dejando que el aire pesado de la tensión invadiera la habitación. La mujer que antes se había mostrado amorosa y comprensiva, ahora era una versión decidida y fría, calculadora, que estaba a punto de hacerles enfrentar la cruda realidad. «Gabriela, ¿qué pasa? Te noto diferente», dijo Diego, intentando romper el hielo, pero su tono de voz no era el mismo de antes. Había algo en su mirada que reflejaba una ligera incomodidad. No era solo el ambiente de la oficina, sino también su conciencia, que comenzaba a traicionarlo. Gabriela no dijo nada de inmediato. En lugar de eso, sacó de su escritorio una carpeta con documentos impresos. Los miró por un momento, dejando que el silencio entre ellos los presionara antes de hablar. «Hoy todo va a cambiar, Diego, y no va a haber marcha atrás». Su voz era firme y su mirada tan penetrante que Diego sintió como si estuviera siendo juzgado por todo lo que había hecho. Gabriela, sin perder un solo segundo, comenzó a poner los documentos sobre la mesa: contratos manipulados, transacciones sospechosas, correos electrónicos entre ellos dos, en los que hablaban no solo de negocios, sino también de sus encuentros personales. Pero lo peor estaba por venir. Gabriela observó las caras de ambos, la sorpresa de Diego y la confusión de Laura. Ninguno de los dos esperaba encontrarse con una evidencia tan clara. Laura intentó defenderse, pero sus palabras carecían de sentido, sus excusas eran débiles. «No puedes seguir ocultando lo que han hecho», dijo Gabriela sin levantar la voz, pero con tal intensidad que sus palabras penetraron en el ambiente. «Ustedes han destruido no solo mi vida personal, sino también todo lo que había construido profesionalmente». Gabriela hizo una pausa y sacó un último documento. Este era el más fuerte de todos. La carta que había preparado para entregar a las autoridades, con todas las pruebas necesarias para incriminar a Diego y a Laura en una red de corrupción interna que involucraba a muchos empleados de la firma. No solo habían traicionado a Gabriela, sino que también habían hecho negocios ilegales a espaldas de la empresa. «Esto es lo que me dejó nuestra confianza mutua, Diego», dijo Gabriela mientras le entregaba el documento. «Este es el final para ustedes. La caída será pública y definitiva». Diego, incapaz de responder, se quedó sin palabras. Su rostro se tornó pálido mientras entendía que su mundo estaba por desmoronarse. Laura, por su parte, intentó justificar lo injustificable, pero su tono no convenció a nadie. Gabriela había hecho lo que debía hacer. Había armado el rompecabezas de la traición y ahora ellos tenían que enfrentarse a las consecuencias. Gabriela se levantó de su asiento, mirando a ambos con una expresión que nunca olvidarían. No había más excusas, no había más oportunidades para disculpas. Era el momento de justicia, el momento en que todo caía en su lugar. Los contratos ya están firmados. Las autoridades estarán aquí en pocas horas, ya no hay escape. La atmósfera en la oficina de Gabriela se había vuelto tensa, casi insoportable. Mientras Diego y Laura seguían procesando la magnitud de las pruebas que Gabriela había presentado, ella permanecía inmóvil, observándolos con una calma que sorprendía incluso a ella misma. En el fondo, sabía que esta era la culminación de todo lo que había planeado, pero, por alguna razón, no sentía la satisfacción que había anticipado. Lo que estaba haciendo no era solo por venganza, era una cuestión de justicia, de recuperar el control de su vida. «Lo siento, Gabriela, no sabía que llegaríamos a esto», dijo Diego, su voz temblorosa. La arrogancia que había mostrado durante años había desaparecido por completo, reemplazada por la desesperación. «¿Sabes lo que realmente me duele, Diego?», replicó Gabriela, sin mostrar una pizca de compasión. «Lo que me duele es que pensé que éramos aliados, que éramos una familia,
pero en cuanto encontraste la oportunidad, me traicionaste. No solo me traicionaste a mí, sino a todo lo que construimos, a todos los empleados que confiaron en nosotros. Laura, por su parte, intentó interrumpir, pero Gabriela la cortó de inmediato. No tienes nada que decir, Laura. Sé todo lo que has hecho, cada decisión que tomaste, cada mentira que contaste. Pensaste que podrías salir impune, que yo nunca descubriría la verdad, pero te equivocaste. Gabriela había preparado una rueda de prensa privada para hacer pública la caída de ambos. Sabía que la humillación sería la peor parte de todo esto. Diego y Laura nunca imaginaron que su caída sería tan rápida, tan devastadora. Las autoridades estaban en camino y Gabriela no iba a permitirles una salida fácil. La justicia debía ser vista por todos y debía ser inquebrantable. Unos minutos después, 2 oficiales de policía llegaron a la oficina. Gabriela les entregó los documentos, las pruebas, todo lo necesario para que se llevaran a cabo los arrestos. Diego y Laura ya no podían hacer nada, estaban atrapados y su mundo se desplomaba ante sus ojos. Este es el fin para ustedes, dijo Gabriela, mientras observaba cómo los oficiales esposaban a ambos. Espero que aprendan la lección. Nadie está por encima de la ley y nadie puede hacerle daño a los demás sin enfrentar las consecuencias. Los oficiales se llevaron a Diego y Laura, y Gabriela los observó hasta que desaparecieron de la vista. La sensación de justicia que había estado esperando durante tanto tiempo finalmente la invadió, pero aún así algo en su corazón no estaba completamente en paz. Había ganado, sí, pero en algún lugar dentro de ella había algo que lamentaba, había perdido una parte de sí misma en este proceso. Después de la caída de Diego y Laura, Gabriela se encontró en un lugar emocionalmente complejo. Aunque había logrado vengarse y hacer justicia, el peso de la lucha emocional todavía recaía sobre sus hombros. La empresa que había fundado seguía adelante, pero Gabriela sabía que su vida personal ya nunca sería la misma. El precio de la venganza había sido alto, y aunque había recuperado lo que le pertenecía, le faltaba algo esencial, la paz interior. Gabriela decidió alejarse por un tiempo, tomarse unas vacaciones fuera de la ciudad para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Necesitaba redescubrirse, alejarse del dolor de la traición y encontrar un propósito más allá de la venganza. Fue entonces cuando comenzó a enfocarse en sí misma de una manera que nunca antes había hecho. Se dedicó a viajar, a leer, a reconectar con su familia y amigos más cercanos, aquellos que nunca la habían dejado de lado. Durante su tiempo fuera, Gabriela comenzó a entender que la venganza, aunque era válida, no debía ser el único motor de su vida. Cuando regresó a la ciudad, su perspectiva había cambiado. Gabriela no era solo la mujer que había logrado vengarse de los que la traicionaron. Ahora era una mujer con un propósito más claro: ayudar a aquellos que, como ella, habían sido víctimas de la traición y la injusticia en sus vidas. Decidió que su firma de consultoría no solo se dedicaría a los negocios, sino también a causas sociales que ayudaran a las víctimas de la corrupción empresarial y el fraude. En una charla con sus empleados, Gabriela les habló de sus aprendizajes. La venganza me dio justicia, pero fue el perdón lo que me permitió seguir adelante. No se trata de lo que otros nos hagan, sino de cómo decidimos responder. Yo elegí tomar el control de mi vida y ahora les pido que lo hagan también. Gabriela se convirtió en una defensora de la ética empresarial, buscando promover la transparencia y la justicia en el mundo corporativo. Aunque la venganza había sido el primer paso, el verdadero objetivo era más grande: sanar, ayudar a otros y crear un entorno donde la confianza y la integridad fueran la base de todo.